La belleza, cuando se convierte en obsesión, puede ser más letal que el bisturí que la esculpe. En el mundo de los famosos, donde el espejo nunca duerme y la juventud es moneda de poder, algunos rostros han cruzado el punto de no retorno. Esta es la cruda verdad detrás de las cirugías que lo cambiaron todo. Mickey Rourke. Hubo un tiempo en que Mickey Rourke era la imagen del deseo en Hollywood. Con su mirada felina y sonrisa desafiante, protagonizó clásicos del cine y se convirtió en el símbolo de un tipo de hombre rudo, sensual e impredecible. Pero la fama no era suficiente. Mickey quería pelear. En los años 90, abandonó la actuación y se lanzó de lleno al boxeo profesional, un mundo que amaba desde su infancia. Pero el precio fue devastador. 2 narices rotas, un pómulo comprimido, una lengua partida, pérdida de memoria a corto plazo y un rostro que ya no reconocía. Fue entonces cuando comenzó la verdadera lucha, la de reconstruir lo que el ring destruyó. Se sometió a múltiples cirugías reconstructivas, 5, operaciones de nariz, una del pómulo y varias intervenciones más. Pero en lugar de recuperar su antiguo rostro, Mickey cayó en una espiral de procedimientos fallidos, dejándolo irreconocible, incluso para sus fans fieles. Elegí al cirujano equivocado para arreglarme la cara, admitió años después, con una honestidad que dolía más que cualquier golpe recibido en el cuadrilátero. Hoy, su expresión endurecida y sus rasgos distorsionados no cuentan solo la historia de un mal cirujano, cuentan la historia de un hombre que trató de recuperar el control de su vida. Y perdió algo más profundo en el camino. Cardi B. Ningún artista domina la escena como Cardi B. Pero su reinado no solo se construyó con beats pegajosos y letras sin filtro. Su cuerpo, su arma, su escudo y a veces su cruz guarda una historia más oscura de lo que muchos imaginan. En una transmisión en vivo que dejó a sus seguidores sin aliento, Cardi rompió el silencio. Se había quitado los implantes en los glúteos. La razón, estaban hechos de biopolímeros, una sustancia prohibida en muchos países. Y el procedimiento se realizó en un sótano por apenas $800. La misma persona que la inyectó, según informes, estuvo relacionada con la muerte de una mujer tras un procedimiento similar. No lo hagan, no se pongan esa mierda en el cuerpo, advirtió Cardi con una mezcla de y arrepentimiento. Confesó que la presión de su entorno cuando era bailarina exótica la empujó a tomar decisiones impulsivas. Pero lo más perturbador no fue el procedimiento en sí, sino lo que vino después. El miedo constante de que aquella sustancia recorriera su cuerpo como un veneno invisible. Sin embargo, Cardi no es enemiga de la cirugía estética. También admitió haberse hecho una rinoplastía porque odiaba su nariz, que según ella le recordaba demasiado a la de su padre. Pero aquí radica la diferencia. Ahora lo hace bajo supervisión médica de forma segura y lo cuenta sin vergüenza. Si hay algo en ti que no te gusta, cámbialo, pero hazlo bien, hazlo con cuidado, dijo sin titubeos. La historia de Cardi B no es solo un testimonio sobre estética, es un grito de advertencia, una confesión pública de vulnerabilidad y sobre todo un recordatorio de que incluso las reinas pueden caer en trampas peligrosas, cuando el espejo se convierte en juez, jurado y verdugo. Han Myoku. En el mundo del espectáculo coreano,
Han Myoku brilló por su belleza etérea y voz encantadora. Era cantante y modelo y tenía todo para triunfar, pero bajo esa imagen perfecta crecía una obsesión silenciosa, insaciable, devastadora. La adicción a la cirugía estética. Todo comenzó a los 28 años. Pequeños retoques, piel más lisa, rasgos más finos. Han se mudó a Japón para someterse a más procedimientos, convencida de que con cada bisturí se acercaba a la perfección. Pero los médicos empezaron a rechazarla. Ya no veían belleza en su rostro, sino síntomas de un trastorno psicológico. La mandaron al psiquiatra. Al principio fue, luego dejó de ir. Ella no quería terapia, quería más silicona. De vuelta en Corea, encontró un cirujano que no solo accedió a inyectarla, sino que le dio una jeringa y el material. Para hacerlo ella misma en casa. Cuando se le acabó la silicona, usó aceite de cocina. Sí, aceite de cocina. El resultado fue una pesadilla viviente. El rostro de Han comenzó a hincharse grotescamente, a endurecerse, a desfigurarse. Su apariencia cambió tanto que sus propios padres no la reconocían. La historia explotó en los medios. El país entero quedó horrorizado. Heng se convirtió en el rostro trágico de la adicción estética. Las donaciones llegaron. Se sometió a más de 10 cirugías reconstructivas para remover lo que se pudiera. Su cara nunca volvió a ser la misma, pero al menos pudo recuperar algo de humanidad. Hoy vive de la asistencia del Estado y trabaja en una tienda de ropa usada. Mira al espejo con nostalgia, con arrepentimiento. Su único deseo es recuperar su rostro original. Michael Jackson. Nadie ascendió tan alto ni se transformó tanto como Michael Jackson. El rey del pop no solo rompió récords musicales, sino también fronteras físicas, hasta el punto en que su rostro se volvió un enigma más grande que su música. Sus fotos desde la infancia hasta sus últimos días no cuentan solo una historia de fama, sino una tragedia quirúrgica en cámara lenta. Cada año, cada álbum traía no solo un nuevo sonido, sino una nueva cara. Todo comenzó con una inseguridad, su nariz. Pero incluso en eso, Michael fue diferente. Tenía tanto miedo de operarse que le pidió a su hermana Latoya que se operara primero. Cuando vio que sobrevivía, él se animó. Y así, en 1979, empezó un viaje sin retorno. Según médicos como el doctor Wallace Goodstein, que trabajó con su equipo, Michael se operaba cada 2 meses. Sesiones que incluían hasta 12 procedimientos de una sola vez. Múltiples rinoplastias, implantes en las mejillas, cirugías en los párpados, mentón, cejas. La lista es interminable. El doctor Eda Gorbis, especialista en trastorno dismórfico corporal, cree que Michael podría haberse sometido a más de 100 cirugías, tantas que su rostro dejó de pertenecerle. Su piel, sus huesos, su nariz, todo se volvió ajeno e irreconocible. Incluso su raza se volvió un misterio para el ojo público. Pero lo más desgarrador no fueron los bisturís, ni los bisturís mal elegidos. Fue la obsesión de desaparecerse, de reconstruirse hasta borrar cada rastro del niño que alguna vez cantó ABC con los Jackson 5. Michael no murió solo por un paro cardíaco. Murió cada vez que entró a un quirófano, creyendo que esta vez sí se vería perfecto. Nikki Cox. En los años 90,
Nikki Cox era la fantasía americana. Cabello rojo, sonrisa perfecta, carisma de sobra. La actriz brilló en series como Unhappily, Ever After, The Norm Show y Las Vegas. Pero en Hollywood, la juventud no es un talento, es una cuenta regresiva. Cuando la cámara comenzó a capturar pequeñas arrugas, Nikki tomó una decisión de detener el tiempo con bisturí y aguja. Pero lo que empezó como un intento de rejuvenecimiento terminó como una transformación radical y devastadora. Su rostro, una vez fresco, expresivo y radiante, se convirtió en una máscara hinchada, con labios exageradamente voluminosos, pómulos tensos y una frente inexpresiva. Los fans no lo podían creer. Los tabloides se ensañaron. Las redes sociales comenzaron a llamarla irreconocible, y detrás de los rumores se levantaba una verdad inquietante. Algo salió mal, muy mal. Se habló de fillers en labios y mejillas, de botox, de lifting de cejas y hasta de rinoplastia. Pero Nikki nunca confirmó nada, solo dijo una frase que resonó con frialdad. Estoy feliz con cómo me veo. Pero nadie le creyó, porque ya no se trataba solo de estética. Los expertos comenzaron a preguntarse si detrás de ese nuevo rostro se escondía un trastorno dismórfico corporal, ansiedad o una presión brutal del medio artístico. Y entonces Nikki hizo lo más elocuente. Desapareció del ojo público. Hoy vive lejos de los flashes que una vez la adoraron. Su historia no es solo la de una mujer que intentó luchar contra el envejecimiento. Es la de una actriz que perdió su carrera, su rostro y quizás una parte de sí misma en el intento de gustarle a una industria que nunca perdona. Katie Price. En un mundo donde muchas celebridades calan, Katie Price eligió gritar. Con una mezcla de descaro, determinación y algo de adicción, la modelo británica se convirtió en la encarnación de la cirugía estética sin freno. No se esconde, no se arrepiente, y lo más sorprendente, aún no ha terminado. Todo comenzó en 1999. Con una decisión aparentemente simple, aumentarse el busto de una talla 32B a 32DD. Pero eso fue solo el primer paso de una escalera que la llevaría a lo más alto del quirófano y a lo más profundo de la controversia. A los 30 años, Katie declaró que se sentía lista para cambiarlo todo. Y a los 45 todavía lo sigue haciendo. Con orgullo llegó a autodenominarse totalmente plástica. Rinoplastia, lifting facial, botox, rellenos en los labios, implantes de glúteos. El cuerpo de Katie se volvió su obra maestra, su obsesión, su marca registrada. En 2016, su rostro ya no se parecía al de sus primeros días como modelo. Y en los National Television Awards de 2018, el público quedó boquiabierto. ¿Era realmente ella? ¿O una versión aumentada, filtrada y artificial de sí misma? Pero lo más alarmante llegó después. Desde 2019, Katie comenzó a hacerse una operación de aumento de pecho cada año usando implantes tan grandes que cada uno pesaba más de 2 kilogramos. Los médicos levantaron la voz. El doctor Scuffy Filks advirtió que su cuerpo, y especialmente su espalda, no podría sostener esa carga por mucho tiempo. Katie, sin embargo, no se detiene. Mira a la cámara, sonríe y dice que se siente empoderada. Pero, ¿a qué precio? ¿Y por cuánto tiempo más podrá sostener esa
versión extrema de sí misma? Su historia es una montaña rusa quirúrgica, un espejo de la obsesión moderna por la perfección y un recordatorio de que cuando uno se convierte en su propio proyecto eterno, el descanso nunca llega. Si te gustó este video, deja un 1 en los comentarios. Si no fue así, déjame un 0. Agradezco mucho tu sinceridad. Lara Flynn Boyle. Alguna vez Lara Flynn Boyle fue sinónimo de elegancia clásica, con papeles memorables en Twin Peaks, The Practice y Men in Black. Su belleza gélida y mirada intensa le valieron un lugar privilegiado en Hollywood. Era enigmática, magnética e inolvidable, hasta que empezó a cambiar, y nadie supo por qué. A lo largo de los años, su comenzó a transformarse de forma inquietante. Pómulos abultados, labios sobresaturados, frente sin líneas de expresión. Lo que antes era una mujer, naturalmente llamativa, se convirtió en una figura difícil de reconocer. Los cirujanos, aunque nunca la trataron, especularon posibles múltiples aplicaciones de Botox, rellenos dérmicos excesivos, rinoplastia, lifting facial, lifting de cejas, demasiado de todo y todo al mismo tiempo. Lo que quizás fue un intento de detener el tiempo, terminó por borrarle los rasgos que la hicieron famosa. Su aparición en eventos públicos generaba más murmullos que admiración. Ahí está Lara. La pregunta era, ¿esa es Lara? No hay declaraciones, no hay confirmaciones. Solo un silencio incómodo. Y en ese silencio nace la tragedia. Una actriz que tenía el rostro perfecto para Hollywood, pero que pensó que no era suficiente. Hoy Lara se deja ver ocasionalmente con sombreros y gafas oscuras. Su presencia ya no causa sensación, sino inquietud, no por quién es, sino por lo que se hizo. Su historia es una advertencia visual, una lección sin palabras. La belleza natural no siempre necesita arreglos, pero cuando se empieza a cambiar es fácil. Olvidar cuándo detenerse. Heidi Montag. En Hollywood, los regalos nunca son realmente gratis. Y si no lo crees, pregúntale a Heidi Montag. A sus apenas 23 años, la estrella de Laguna Beach recibió una oferta que parecía sacada de un sueño, cirugías plásticas de lujo sin pagar un solo dólar, 10 procedimientos en un solo día, una transformación completa, una nueva Heidi. Pero la fantasía pronto se convirtió en una pesadilla de bisturí, pastillas y dolor. Durante 16 horas seguidas, Heidi fue sometida a un maratón quirúrgico. Lifting de cejas, reducción de mentón, liposucción, aumento de senos, rellenos, botox, todo en una sola jornada. Y como si eso no fuera suficiente, la dosis de opioides que le recetaron fue tan elevada que, según confesó, temía no despertar. Durante semanas no pudo levantar los brazos ni subir escaleras. Lloraba sola en casa, atrapada en un cuerpo que ya no reconocía. En vez de sentirse bella, se sintió frágil, hueca y arrepentida. No lo necesitaba, estaba bien como estaba, pero pensé que me faltaba algo, confesó años después con una madurez que no tenía entonces. Heidi ahora habla claro sobre lo que nadie cuenta: la recuperación, el trauma, el costo emocional. Porque detrás de cada antes y después perfecto en Instagram hay moratones, cicatrices
y noches en las que uno se pregunta, ¿por qué lo hice? Su historia no es solo un cuento de vanidad, sino una advertencia para toda una generación. El precio de ser perfecta puede ser más alto de lo que imaginas, y a veces irreparable. Simon Cowell. Durante años, Simon Cowell fue sinónimo de crítica brutal, trajes ajustados y una expresión que podía destruir carreras con una sola ceja levantada. el temido jurado de The X Factor, American Idol y Got Talent no necesitaba filtros. Su mirada era su marca. Pero un día, esa mirada desapareció. En 2023, Simon apareció con un rostro tan estirado, tan hinchado y tan inexpresivo que las redes sociales estallaron. Parece un personaje de terror. ¿Es Simon o su doble de cera derretida? ¿Qué se hizo este hombre? Pero la reacción más desgarradora no vino del público, vino de su propio hijo. El pequeño Eric, al ver a su padre con su nueva cara, se asustó. No lo reconoció. No entendió qué le había pasado. Y fue en ese momento que Simon tocó fondo. Decidió dar marcha atrás. Retiró parte del relleno facial, abandonó las sesiones invasivas y se volcó a una vida más natural. Ahora apuesta por tratamientos faciales suaves, alimentación equilibrada, mucha hidratación y, según él, una misión: sentirse bien, no solo verse bien. Pero el daño estaba hecho, no en su piel, sino en su imagen pública. Simon, el hombre que hacía temblar a cantantes con solo una mirada, perdió esa mirada en busca de juventud y casi se pierde a sí mismo. Hoy su rostro intenta volver a la normalidad, pero la pregunta persiste. ¿Cuándo fue que Simon dejó de juzgar a los demás y empezó a mutilarse a sí mismo en nombre de la perfección? Carrot Top. Durante años, Carrot, el nombre artístico del comediante Scott Thompson, fue sinónimo de risas, pelos salvajes y humor sin filtros. Pero cuando las cámaras dejaron de enfocarse en sus chistes y comenzaron a enfocarse en su cara, las preguntas empezaron a llover. ¿Qué le pasó al rostro de Carrot Top? ¿Dónde está el comediante que conocimos? ¿Y por qué parece más tallado que esculpido? A medida que su físico pasó de delgado a musculoso y luego de vuelta, el público no tardó en notar algo más inquietante. Su rostro parecía diferente, muy diferente. Su mandíbula se volvió afilada, sus pómulos más marcados, su piel más tersa que nunca, tan tersa que ni los mejores filtros de Instagram podrían replicarla. Los rumores explotaron: cirugía estética, botox, implantes faciales. Los tabloides se frotaron las manos. La respuesta de Carrot Top, una carcajada. El comediante lo negó todo. Si me hubiera operado, créanme que luciría mucho mejor, bromeó. Atribuyó su transformación a dieta, ejercicio y buena iluminación. Pero el público no quedó convencido. Y es que a veces lo que niegas con palabras, lo confirmas con tu reflejo. Carrot siguió haciendo reír, pero la gente ya no reía solo por sus chistes, sino por la ironía. Un hombre que burlaba los excesos de Hollywood. Terminó pareciendo uno más de sus productos quirúrgicos. En un mundo donde hasta las caras más graciosas no pueden escapar del espejo, la historia de Carrot Top plantea una pregunta inquietante. ¿Puede un comediante seguir siendo el mismo cuando ya ni su cara lo es? Linda Evangelista. Durante décadas, Linda Evangelista fue la imagen de la perfección de los años 90. Portada de más de 700 revistas. Musa de diseñadores. Era una de esas mujeres que no necesitaban presentación. Bastaba una mirada. Pero un día,
Linda desapareció. Sin explicaciones, sin escándalos, solo silencio. Hasta que en 2021 rompió el silencio con una confesión que estremeció al mundo de la moda. Estoy brutalmente desfigurada. La causa, un procedimiento llamado Cool Sculpting, una tecnología no invasiva que prometía eliminar grasas sin cirugía, sin dolor, sin tiempo de recuperación. Pero en lugar de esculpir su cuerpo, la congeló en una pesadilla física y emocional. Linda se sometió a 7 sesiones entre 2015 y 2016, buscando reducir grasa en la zona del sujetador, el mentón y los muslos. Pero 3 meses después, esas áreas empezaron a crecer, endurecerse, deformarse. Diagnóstico: hiperplasia adiposa paradójica. Una rara y devastadora reacción donde las células de grasa, en lugar de morir, se multiplican y se hacen permanentes. Nada de dietas, nada de ejercicio, ni cirugías pudieron revertirlo. Linda quedó atrapada en un cuerpo que ya no reconocía, con bultos duros, fríos y sin sensibilidad, y con la autoestima destruida. Demandó a la empresa Celtic Aesthetics por $50 millones, pero más allá del dinero, lo que exigía era algo más profundo: recuperar su voz, su imagen, su dignidad. Hoy ha comenzado a mostrarse en público otra vez, con cicatrices visibles, con heridas abiertas, pero también con una fuerza brutal. Porque Linda Evangelista ya no representa solo la belleza, representa el costo humano de una industria que promete perfección sin advertir los riesgos. Regina Rinessing. Para Regina Rinessing, la búsqueda de belleza no fue un lujo, fue una necesidad. En su transición como mujer trans, su rostro se convirtió en el campo de batalla entre quién era y quién quería ser. Pero en ese camino, la promesa de feminidad la llevó directo a las manos de un monstruo. En 2005, desesperada por afinar sus facciones y sin los recursos para pagar procedimientos médicos seguros, Raji acudió a alguien conocido como la Duquesa. Sonaba glamuroso, parecía confiable, pero lo que recibió no fue ni medicina ni estética. Fue una mezcla letal de cemento, pegamento, aceite mineral y sellador para neumáticos inyectado directamente en su cara, senos y caderas. Al principio no lo supo, pero pronto su cuerpo comenzó a hincharse, endurecerse, deformarse. Los glúteos parecían esculpidos con piedra, su rostro una máscara de sufrimiento. El horror no estaba solo en el espejo, sino en su alma. Raji se encerró en casa durante años, aterrada por el rechazo, devastada por la vergüenza. Todo cambió cuando apareció el programa Botched. Ahí los doctores Nassif y Dubrow enfrentaron lo imposible: reparar un cuerpo invadido por materiales industriales, removiendo lo que podían, devolviéndole más que el rostro, la dignidad. Hoy Raji es mucho más que una víctima. Es activista, actriz, escritora, y su historia se convirtió en advertencia y en esperanza. Porque aunque le arrebataron su rostro, nadie pudo quitarle el coraje. Priscilla Presley fue musa, empresaria, madre y durante décadas la guardiana del legado de Elvis Presley. Pero cuando se trata de Priscilla Presley, hay algo que ni la fama, ni el dinero, ni la historia pudieron salvar: su rostro. Durante años, los cambios fueron sutiles,
un retoque aquí, otro allá, pero con el tiempo su apariencia comenzó a desdibujarse. Mejillas demasiado abultadas, piel estirada, ojos que apenas se abrían. Los rumores volaron, lifting, botox, implantes. Nadie tenía pruebas, pero el espejo hablaba solo. Y luego llegó la bomba. En 2008 estalló el escándalo. Priscilla, junto a otras celebridades de Hollywood, habría sido víctima de un doctor no certificado, Daniel Serrano, un supuesto médico argentino que realizaba inyecciones clandestinas en fiestas privadas. Su fórmula mágica, silicona industrial, la misma que se usa para sellar autopartes. Sí, silicona para coches en la cara de Priscilla Presley. Los efectos secundarios eran inevitables. Inflamación, endurecimiento, deformidad. Serrano fue arrestado, juzgado y condenado. Pero los rostros dañados que dejó atrás no tenían reparación posible. Priscilla nunca confirmó los detalles públicamente, pero los médicos que analizaron su transformación sin haberla tratados fueron claros. Su rostro mostraba los signos de rellenos mal colocados, exceso de volumen y posibles daños cutáneos irreversibles. De musa inmortal a víctima quirúrgica. Su historia es más que un error estético. Es una advertencia devastadora. Ni siquiera las mujeres que compartieron la vida con un rey están a salvo del engaño quirúrgico. Pixie Fox, esta joven nacida en Carolina del Norte, no soñaba con parecerse a una celebridad o a una modelo. Ella quería ser una muñeca de carne y hueso, una versión viviente de sus ídolos animados. Con cintura de avispa, ojos gigantescos y rasgos imposiblemente simétricos. Pero para lograrlo, no bastaba con maquillaje o filtros. Pixie llevó su cuerpo a límites que la ciencia apenas puede explicar. Se sometió a más de 20 procedimientos quirúrgicos mayores, entre ellos la extracción de 6 costillas para afinar su torso a una cintura de fantasía. Rompió y reconstruyó su mandíbula para achicarla. Se modificó las orejas para tener un aspecto de elfo. Pasó por 4 aumentos de pecho, múltiples liposucciones, liftings de cejas y glúteos, inyecciones de grasa bajo los ojos y hasta una cirugía para cambiar el color de sus ojos. Sí, leíste bien, cambió el color de sus ojos. Apareció en el programa Botched, donde incluso los cirujanos más experimentados, Dr. Nassif y Dr. Dubrow, se negaron a continuar con sus transformaciones. Pero Pixie no se detuvo. En su mente, el cuerpo humano es solo una base, un lienzo. Hoy, con apenas 33 años, ha expresado que planea un trasplante de vello púbico en las pestañas y un misterioso procedimiento al que llama Baby Flower para rediseñar sus genitales con estética de fantasía. Muchos la llaman loca, otros valiente, pero nadie puede ignorarla, porque Pixie Fox no quiere parecer humana, quiere ser un ideal animado y está dispuesta a pagar cualquier precio para lograrlo. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein, la multimillonaria société suiza, no necesita introducción. En los medios la llaman la mujer gato, la novia felina o simplemente la advertencia andante. Su rostro es una mezcla inquietante de lujos, bisturís y una obsesión que devoró su identidad. Casada durante más de 2 décadas con el millonario coleccionista de arte Alec.
Weilenstein, Jocelyn, vivió una vida de opulencia desmesurada. Pero cuando el amor se desmoronó, en medio de un escándalo donde atrapó a su esposo con una modelo rusa de 19 años, también se desmoronó su rostro, literalmente. Empezó con pequeños retoques, pero luego, según informes y testimonios, se sometió a una serie interminable de procedimientos, lifting tras lifting, implantes, rellenos, cejas arqueadas, labios agrandados, todo diseñado para emular la mirada felina que ella consideraba seductora. Y aunque ha negado haber pasado tantas veces por el quirófano, su reflejo la contradice. Incluso admitió haber invertido millones de dólares para lograr esa apariencia mística, salvaje, exótica. Pero su transformación no solo fue física, fue legal y financiera. Durante el proceso de divorcio, un juez prohibió que usara el dinero de la pensión en más cirugías estéticas, una sentencia que por sí sola cuenta toda la tragedia. Hoy, con más de 80 años, Jocelyn sigue defendiendo su apariencia. Dice que su herencia suiza, no del bisturí. Pero el mundo, cruel y fascinado, la observa como un personaje de ciencia ficción o como una advertencia viva. Neven Ciganovic. En el extravagante universo de la televisión croata, pocos son tan reconocibles y tan discutidos como Neven Ciganovic, estilista, celebridad de reality shows y adicto confeso a la transformación estética. Neven no tiene miedo de reinventarse una y otra vez. Pero en su búsqueda por la simetría facial perfecta, algo salió terriblemente mal. Todo comenzó con una decisión simple, una tercera rinoplastia. Para abaratar costos, eligió una clínica en Irán. Nada fuera de lo común, pensó. Unas fotos nuevas, una nueva nariz, una nueva versión de sí mismo. Pero al despertar de la cirugía, algo más que su rostro había cambiado. Neven sufrió un efecto secundario tan raro como devastador: priapismo, una erección persistente, incontrolable y extremadamente dolorosa, causada por una reacción adversa al anestésico. Fue un infierno. No podía sentarme, no podía dormir, no podía vivir así, confesó entre la ironía y la desesperación. El regreso a Belgrado fue inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Y, sin embargo, Neven no se detuvo. Pese a la vergüenza pública y el sufrimiento físico, asegura que quiere una cirugía más. Solo una, la última, la que, según él, lo convertirá en un icono de belleza global. Su cuerpo ya no es solo piel y huesos, es una cronología quirúrgica, una bitácora viva de bisturí, rellenos y decisiones cuestionables, pero a sus ojos todavía no ha terminado. Neven sufrió un efecto secundario tan raro como devastador: priapismo, una erección persistente, incontrolable y extremadamente dolorosa, causada por una reacción adversa al anestésico. Fue un infierno. No podía sentarme, no podía dormir, no podía vivir así, confesó, entre la ironía y la desesperación. El regreso a Belgrado fue inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Y sin embargo, Neven no se detuvo. Pese a la vergüenza pública y el sufrimiento físico, asegura que quiere una cirugía más, solo una, la última, la que según él lo convertirá en un icono de belleza global. Su cuerpo ya no es solo piel y huesos, es una cronología quirúrgica, una bitácora viva de bisturí,
rellenos y decisiones cuestionables, pero a sus ojos todavía no ha terminado. No,